Si ustedes ven que este procedimiento es muy pero muy barato, tengan cuidado. A veces lo barato sale caro. Actualmente no necesitamos tener tanto sobrepeso para poder ser candidatos a un procedimiento bariátrico. ¿En cuánto tiempo me voy a recuperar? Si tu trabajo es de escritorio, en 2-3 días es muy probable que ya estés haciendo tus actividades laborales. Durante la pandemia de COVID-19 nos dimos cuenta que aproximadamente el 70 al 80% de la población mundial tenemos alguna deficiencia vitamínica. Todos tenemos que tomar cierto tipo de suplemento dependiendo de nuestra edad, de nuestro metabolismo. ¿Qué esperar en un futuro? ¿Cuánto voy a bajar de peso con la manga? ¿Cuánto voy a bajar de peso con el bypass? ¿Cuánto voy a bajar de peso con el mini bypass? Lo que queremos es que el paciente esté saludable, que esté sano. Bienvenidos sean todos ustedes. Soy el doctor Felipe Cantú, especialista en cirugía bariátrica y enfermedades metabólicas. Bienvenidos al podcast del Dr. Felipe Cantú. En esta ocasión vamos a hablar de algo que me preguntan muy frecuentemente: mini bypass o bypass gástrico. Vamos a hablar de la diferencia entre un procedimiento y otro. Y al final se van a dar cuenta que son muy similares, tienen muchas cosas en común y ahorita vamos a ver quién es candidato para uno y para otro. Bypass gástrico. El bypass gástrico tiene mucho tiempo de hacerse. Hace más de 80 a 100 años se hacía para los pacientes que desarrollaban alguna úlcera en el estómago y tenían que unir el intestino con el estómago después de resecar un segmento de este órgano. Posteriormente pasa el tiempo y siguieron haciendo este procedimiento para cuando apareció en el siglo pasado el cáncer de estómago. Se removía un segmento de estómago, se conectaba al intestino y es una forma de bypass gástrico. Cuando empezamos a tener más sobrepeso en la población mundial, cuando empezaron los conservadores, la comida rápida, comida chatarra y fuimos más sedentarios en los 60s y en los 70s, nos dimos cuenta que los pacientes que tenían resistencia a la insulina, diabetes o sobrepeso mejoraban después de este tipo de procedimiento de bypass gástrico. En los 80s, en los 90s y en la década pasada se hicieron múltiples estudios en cuanto a la resolución y control metabólico que tiene el bypass gástrico en estas enfermedades y son muy benéficas. A la par, hace aproximadamente 20-25 años se describió otro procedimiento que se llama mini bypass o bypass de una anastomosis o one anastomosis gastric bypass. Precisamente en Estados Unidos y en España se inició con muy buenos resultados. Dentro de lo que yo voy a estar describiendo, van a estar viendo unos videos donde van a observar la diferencia entre un procedimiento y otro en las gráficas. El mini bypass o bypass de una anastomosis se empezó a hacer con la finalidad de tener un poco de menos tiempo quirúrgico que el bypass gástrico tradicional. Y actualmente ya se han hecho estudios comparativos a corto, mediano y largo plazo de estos dos procedimientos y les voy a explicar. El bypass gástrico, que también se le llama bypass gástrico en Y o en Y de Roux, consiste en hacer un segmento de estómago pequeño, le llamamos también pouch gástrico o reservorio gástrico, de aproximadamente 50 mililitros. Puede ser un poco menos, un poco más, es subjetivo, y se conecta el intestino delgado en forma de Y, en forma de Y. ¿Por qué? De todos los alimentos que nosotros consumimos, se dividen en 3 grandes grupos: en proteínas, animal, vegetal, las grasas, animal, vegetal, y carbohidratos, que son los azúcares, las harinas, como las tortillas, el pan, arroz, papa o patata, las pastas. Y para poder que se absorba, que sean absorbidos por el intestino delgado, se necesita hacer digestión. ¿A qué se le llama digestión? Se le llama que microscópicamente las moléculas de alimento cada vez sean más pequeñas para poder que sean absorbidas. ¿Y quién las va a hacer más pequeñas? Uno puede decir, no, pues lo puedo masticar, así empieza la digestión, sí, pero tiene que pasar por la saliva, tiene que pasar por el jugo gástrico y por 2 componentes muy importantes que se llama jugo biliar
y jugo pancreático. El jugo biliar o la bilis y el jugo pancreático son producidos y excretados dentro del intestino delgado, dentro de la primera porción del intestino delgado que se llama duodeno. Bypass significa brincarnos, derivar, hacer un shortcut. Entonces, como hacemos que el alimento no pase por la primera porción del intestino delgado, estamos haciendo que ese alimento pase sin digerir a la siguiente porción del intestino delgado. ¿Cuánto nos vamos a brincar? Dependiendo de cada paciente, porque cada paciente es independiente. Cada quien tiene sus enfermedades metabólicas, sus antecedentes y depende también del sobrepeso. Al hacer que brinquemos el alimento y que no pase por aquí, se descubrió que el páncreas empieza a producir más insulina. En los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2, cada año que pasa, las células que producen la insulina, que se llaman células beta, van disminuyendo en número, cosa que ningún medicamento hace, nada más los procedimientos bariátricos quirúrgicos. Cada año que pase después de un bypass o de un mini bypass, estas células que producen insulina empiezan a incrementar en número. Por eso los pacientes se empiezan a controlar incluso antes de empezar a bajar de peso. El procedimiento en Y de Rux o el bypass tradicional consiste en esto, en hacer que el alimento no pase por la primera porción del intestino, que es el duodeno, y se llegue a mezclar el alimento con la bilis después de varios centímetros. ¿Cuál es la diferencia del mini bypass? En el mini bypass nos brincamos también aproximadamente 1,5 metros, 150 centímetros. Puede ser más, puede ser menos, dependiendo del sobrepeso y las enfermedades de cada paciente. Pero se conecta de una sola manera. Por eso le llamamos bypass de una anastomosis. En el bypass tradicional, o en Y o en Y, se conecta la parte de arriba del estómago y abajo para que llegue la bilis. En el de una anastomosis se conecta una sola vez. Pero el reservorio gástrico o el pouch o el segmento que se va a dejar del estómago va a ser más largo. Esto con la finalidad de disminuir el riesgo de que la bilis, porque va a pasar por ahí, se regrese al estómago o al esófago. Entonces, ¿a quién se le recomienda el bypass en Y o Y o el mini bypass o bypass de una anastomosis? Aquí la palabra clave es reflujo, acidez o en inglés se llama heartburn. Si el paciente tiene antecedente de estos síntomas o ya se sabe que tiene una hernia hiatal, no le recomendamos el bypass de una anastomosis o mini bypass. ¿Por qué? Porque ya sabemos y ya está comprobado que si el paciente tiene reflujo, tiene una hernia hiatal y le hacemos bypass de una anastomosis o mini bypass, va a tener más síntomas de reflujo. Entonces los pacientes que tienen, repito, que tienen reflujo, acidez, hernia hiatal, se le recomienda el bypass en Y o bypass en Y de Rux. Si el paciente ya tuvo una cirugía previa, como banda gástrica, anillo gástrico, manga gástrica, y por alguna razón se estancó, tuvo reganancia de peso, o no necesariamente subió de peso, pero regresó la diabetes, que quizás genéticamente sea una forma de diabetes un poco más fuerte, entonces se le recomienda bypass o mini bypass. Si el paciente tiene reflujo, bypass en Y o en Y. Si no tiene reflujo, se puede hacer bypass de una anastomosis o mini bypass. ¿Qué otra indicación se tiene para poder indicar un bypass o un bypass de una anastomosis? Si durante el procedimiento vemos que hay mucha grasa dentro del hígado, tengo muy poco espacio y si estaba programado el paciente para un mini bypass, sabemos que el exceso de grasa visceral o que está dentro del abdomen no me va a permitir subir el intestino y unirlo al estómago porque va a quedar muy tenso. Entonces, en ese caso, se toma la decisión de hacer un bypass en Y o en Y. El resultado es el mismo a corto, mediano y largo plazo. Repito, la decisión final de qué procedimiento
se hace, si uno u otro, se toma durante el procedimiento mismo, durante la cirugía. Yo le doy la confianza a mis pacientes de la decisión que yo vaya a tomar es como si usted fuera mi familiar. Se platica con los familiares, se firman los consentimientos y sabemos que el resultado va a ser el mismo. Muchas gracias por su tiempo en este podcast de bypass o mini bypass gástrico. Suscríbete a nuestro canal, nos puedes escuchar también en Apple Podcast y en Spotify. Si tienes alguna duda de bypass o de bypass de una anastomosis o mini bypass gástrico, favor de hacer los comentarios aquí abajo. Nos puede encontrar también en Instagram, Dr. Felipe Cantú, TikTok, Dr. Felipe Cantú. En nuestras historias va a haber nuestra cajita de preguntas y pueden hacer todas las preguntas, todo lo que se les haya pasado. Estamos a sus órdenes 24 horas. Pueden contactar a nuestras coordinadoras de pacientes en el link, por WhatsApp, por teléfono. Pueden hablarnos directamente, por mensaje de texto o por correo electrónico. De nueva cuenta, gracias por su tiempo. Este es el podcast del Dr. Felipe Cantú.